Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente en Más Despiertos y en el día de ayer, lamentablemente, contábamos otra vez una tragedia en el Sarmiento, esta vez con el saldo de 2 personas fallecidas. Sí, 14 heridos, bueno, una investigación que está en curso, aparentemente quien debía levantar la barrera, en este caso bajarla, se habría quedado dormido. Así está el estado de cosas en la Argentina al momento de viajar en tren. Exactamente, a raíz de eso se puso en foco, obviamente, el estado obsoleto de las vías ferroviarias, el sistema ferroviario argentino y todo lo que falta avanzar en este aspecto. Por eso hoy está aquí con nosotros Andrés Bordaragari, él es arquitecto, investigador de temas urbanos y director del Instituto para la Ciudad en Movimiento. Andrés, bienvenido. Y Esteban Lafuente, compañero de la casa. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien. Bueno, muy bien. Andrés, ayer veíamos la imagen de la barrera donde ocurrió este siniestro. Veíamos que solamente sacando una trabita, una barrera obsoleta de madera, bueno, de allí dependía la vida de tantas personas que finalmente fracasó en el día de ayer. ¿Es habitual ver esto en otras partes del mundo o estamos muy, muy atrasados? Evidentemente hay un retraso de inversión en materia ferroviaria que viene de muchos años. Es verdad que en los últimos 5 años se han modernizado algunos equipos y algunos ramales, pero todavía queda mucho. El tema de la presencia humana en una barrera cuando hay un paso a nivel yo creo que es importante, pero que no debería ser la única medida de seguridad. Debería estar combinada con otras medidas de señalización, de automatización, de combinación en la comunicación. Pero no totalmente automatizado, o sea, vos decís que la presencia humana es importante. Aunque esté automatizado, la presencia humana es un refuerzo de seguridad, pero no podemos depender solo de eso. Claro. Combinar, por ejemplo, que haya una comunicación, que haya protocolos, inclusive en Francia, en algunos lugares donde todavía existe ese tipo de cruces, se trata de combinar para evitar las crisis. Obviamente lo mejor, donde podés, es evitar que haya un paso a nivel. Claro. Pero este es un ramal que tiene menos tráfico, que es un ramal secundario del Sarmiento, ¿no? Arquitecto, si les parece, tenemos unas placas para compartir también con todos ustedes que están del otro lado, que van a ser un buen marco para esta charla. Atención, barreras peligrosas. 30% de las barreras son manuales. Ahí está, hay 472 pasos a nivel en este momento. 743 kilómetros de vías. En 2016 hubo 146 choques entre trenes y vehículos. Hasta ahí. Ahí dato está. Último, que es realmente tremendo, ¿le sorprende? No, no me sorprende porque son muchos pasos a nivel. Ahora, yo creo que hay que combinar medidas de distinto tipo. Hay algunas medidas más estructurales donde se puede, que es evitar el paso a nivel, sobre todo empezando con un orden de prioridad por los más conflictivos, pero también hay que poner en lo posible barreras de última generación y con las mayores protecciones posibles mientras existen. ¿Cuáles son las diferencias, perdón, las barreras de última generación con las que veíamos ayer? Bueno, dependen también de la señalización del tren, pueden anticipar mejor cuándo va a venir. Las más antiguas asumen que va a la máxima velocidad y están más tiempo cerradas. Las que son un poco más modernas calculan en tiempo real cuándo va a venir. A veces cuando están cerradas demasiado tiempo también termina siendo contraproducente porque los vehículos pasan de todos modos. Pero digamos que se inscriba en un plan general de modernización del ferrocarril, que de todos modos es el medio que puede, en los ramales troncales, tiene la mayor capacidad, tiene el menor conflicto con la ciudad. Del punto de vista ambiental es el medio de transporte más eficiente y desde el punto de vista social tiene un alcance también más amplio, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos en la Argentina de eso? Bueno, había un estudio que habíamos hecho una vez con la Universidad Nacional de San Martín sobre los ferrocarriles metropolitanos y para ponernos al día en la emergencia eran varios años de inversión de 800 millones de dólares por año sostenidos. Ahora se anunció un plan muy ambicioso, pero también en el orden de los proyectos hay 3.000 millones de dólares para soterrar el Sarmiento, hay otra propuesta de red expresa regional y creo que lo que es importante es que se empiece por lo que amenaza la seguridad en el más corto plazo en todas partes. ¿Cuál es la inversión que tendríamos que hacer, Esteban? Son diferentes obras, ¿no? Depende de qué se considera, como bien comentaban,
Lo presupuestado el año pasado, un decreto que se hizo en junio del año pasado, hablaba de 3.000 millones de dólares, por ejemplo, para el soterramiento del Sarmiento, una obra que bueno, se fue demorando, que comenzaba, que se anunció muchas veces. La idea es que en un plazo de 3 o 4 años se avance en esa obra con ese monto, eran 45.000 millones de pesos en aquel decreto, que es una de las soluciones, no es la única en la cual se trabaja, porque el soterramiento del ferrocarril implica una obra monumental en términos de la construcción casi de un túnel o de un tren nuevo. Sí. Hay otras soluciones que se trabajan, como puede ser la construcción de un viaducto, como se está haciendo ahora en el ferrocarril San Martín. Allí en Palermo. En Palermo es una obra más económica, hablamos de 240 millones de dólares, que lo que plantea también es elevar el tren, también se eliminan los pasos a nivel, en este caso se eliminarían alrededor de 11 barreras, si no tengo bien la información, y el otra obra que se podría considerar es la construcción de pasos bajo nivel, como también hemos visto en ferrocarriles como el Sarmiento o el Mitre, en otros troncales, hablamos de un promedio de alrededor de 7.000 dólares más o menos por paso a nivel, de acuerdo también de lo que permite cada uno de los pasos y cada una de las calles que cruzan, porque dependiendo si es necesario construir por ahí un mayor túneles o mayor camino de calles para que los autos puedan circular, la inversión necesaria es mayor. Tenemos una placa. Sí, tenemos una placa para compartir con ustedes a propósito de estas cifras que nos daba aquí Esteban. Viaducto Tren San Martín, 240 millones de dólares. El soterramiento del Sarmiento, 3.000 millones de dólares. Y el paso bajo nivel, unos 7 millones de dólares. Eso por cada una de los cruces que se hagan entre una calle y una vía del tren. O sea, ciertamente por las cifras de las que estamos hablando, necesitamos una política de Estado. Necesitamos una política de Estado y por ahí sería bueno considerar también otras alternativas. Por ejemplo, el Sarmiento, como sale de 11 a Caballito en trinchera, a cielo abierto, pero tiene la ventaja de que son 4 vías. La solución del túnel ha sido muy discutida por el contrato con Odebrecht y los contratistas, pero la solución técnica también, por los especialistas como Juan Pablo Martínez, Jorge Guadel, han cuestionado que reduce las vías a la mitad y solamente permitiría locomotoras eléctricas y no locomotoras diésel, por lo que creo que también la alternativa de la trinchera era importante. Ahora, igualmente hablamos de mucha plata, pero también si eso lo ponemos de alguna forma en contexto, en estos días estuvo muy discutido el gasto o el dinero que significaría en realidad las PASO, que están muy cuestionadas, porque en definitiva en realidad no hay ninguna primaria. Si uno hiciera las inversiones donde deben ir, el dinero donde debe ir realmente, cambiaría sensiblemente la vida de los argentinos, ¿no? Sí, pero bueno, digamos, si discutiéramos entre alternativas de inversión en transporte, ¿no? Entre las de transporte, hoy hay 700 millones de dólares para construir una autopista que llaman Paseo del Bajo, que también tiene muchas objeciones técnicas. Que es muy ambiciosa, sí. Es ambiciosa. Hoy en las ciudades uno ve en París o en Londres el tema no solamente de la seguridad vial, sino de la calidad del aire. Las muertes prematuras por la polución, por las partículas y los gases nitrogenados. Los gobiernos están tomando medidas muy drásticas. Y por eso la ventaja ambiental del ferrocarril. Claro. Las soluciones viales son también generadoras de gran polución y me parece que hay que reordenar las prioridades también en ese sentido. Hablamos de transporte público de calidad, de eso estamos hablando. Usted señalaba que en los últimos 5 años se ha hecho algo de esto. ¿Hay un cambio importante o es más cosmético lo que se hizo en los últimos 5 años? No, creo que la gente que viaja todos los días puede sentir una diferencia en la cantidad de formaciones, los que han comprado en China. Después uno puede discutir si fue o no la mejor compra y cómo son los talleres aquí. Pero hay material rodante nuevo en varias líneas y hay alguna mejora en la vía. Ahora, en 5 años no se recupera un atraso de inversión de tantos otros. Claro. Y ahora que hay un esfuerzo ambicioso de inversión, creo que es muy importante esta discusión que plantean sobre las prioridades. Ahora, estamos hablando de los ferrocarriles para pasajeros, pero también una enorme deuda que tenemos en la Argentina son los ferrocarriles de carga. Por supuesto, la Argentina tiene menos de un 10% de la carga por ferrocarril. En Estados Unidos es casi un 50%. Claro. Si uno tiene en cuenta que la carga en ferrocarril cuesta la mitad que la carga en camión, y que también, desde el punto de vista ambiental y de conflicto y de accidentes urbano es mejor, de las rutas, claro. Es algo que hay que recuperar. Hay anuncios del Belgrano Cargas, de otras, pero para que los que necesitan la logística puedan confiar en el ferrocarril, necesitan saber que va a llegar a tiempo, que va a cumplir, que se pueden honrar los contratos. Y por otra parte, bueno,
digamos, esto es un sistema, ¿no? Entonces, por un lado está el ferrocarril de cargas, por otro lado el de pasajeros, por otro lado, en la parte más densa de la ciudad, la red de subterráneos, que deberían ser un complemento integrado, ¿no? Claro. Sí, eso es lo que ocurre en muchas ciudades, ¿no? De que la red de ferrocarriles se integra con la red de subterráneos y que extiende un poco la cobertura y permite la conexión entre diferentes puntos, no de una ciudad, sino también del conurbano de cada una de las ciudades, casi en un único tren o en combinaciones muy escasas, digamos, que permite Claro. Sí, claro. la movilización en diferentes puntos. Exactamente, y si uno mira cómo habían quedado los ferrocarriles, inclusive algunas huellas de la presencia británica, digamos, al principio del siglo XX, en general, Retiro, Constitución, Once, Chagarita, todas tienen una combinación con el subte, ¿no? Pero es una red de subte que durante años también quedó desinvertida, Claro. que hoy con el premetro tiene unos 60 kilómetros, había sido la primera de Hispanoamérica, y hoy otras ciudades tienen una red más grande. Creo Como que también hay que experto recuperar. en el tema, ¿qué opinión tenés del Metrobús? Yo creo que el Metrobús es una buena solución como complemento a las otras para determinados trayectos, que es importante porque es una apuesta del transporte público y que se hace con un costo relativamente menor y más rápido. Claro, si pero nos eso también hace suponer que por eso, como es un costo menor y más rápido, estamos plagados de Metrobús y no hay tanta obra por ahí en subtes, ¿no? Claro, yo creo que es un buen complemento el Metrobús. Ahora, si nos ponemos dogmáticos, si decimos Metrobús para todos, en todos lados, Claro. ahí No. tenemos un problema. Y si bien es una gran mejora con respecto al colectivo tradicional, también el tema, en algún momento, la reconversión de los ómnibus a otro tipo de energía menos contaminante va a ser importante. Además, para ser exactos, hay que hablar de carriles exclusivos y no de Metrobús. Pero bueno, quería preguntar por último, ¿cuál es su evaluación del sistema ferroviario actual en la Argentina? Del 1 al 10, ¿qué número le pondría? Y vivimos todavía del pasado. Pensá que Buenos Aires tiene una red de más o menos 800 kilómetros de ferrocarriles metropolitanos, suburbanos, que es la misma que había cuando la ciudad tenía 2 millones de habitantes. Claro. Hoy tenemos 15 y todavía hasta recuperar las frecuencias, modernizar el servicio, falta mucho. Está el proyecto de electrificar el San Martín, que me parece muy positivo, y después hay otros proyectos como la construcción de una red expresa regional, que es un proyecto muy caro, que podría servir si se combina con una expansión de la red de subte, que hoy todavía no la vemos tan clara en los planes de inversión. Muy Entonces, bien. del 1 al 10. Y ponerle un 4 más por lo que hicimos y por las promesas que por lo que hoy tenemos. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias. Muchas Gracias, gracias, Andrés Bordagaray, por este tiempo. Ahora sí, momento de títulos en Más Despiertos.